Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Buenos días. Vamos con la clase del martes 14 de abril, la vuelta ya de las vacaciones de Semana Santa. Espero que os encontréis todos bien, espero que hayáis podido también descansar todo lo que se pueda, ¿no? Y bueno, poder desconectar un poco en este confinamiento en el que estamos, ¿no? Eh, vamos, vamos a continuar un poco con las clases. Esta semana haremos una conexión en directo. Espero que mañana mañana miércoles o el jueves. Y bueno, pues vamos a ir avanzando un poco con el temario. Espero que hayáis visto ya toda la película. Os he puesto os lo he puesto ya en Classroom como tarea para que me lo enviéis las respuestas como tarea. Agradezco a los que me lo habéis enviado ya por Drive, me lo habéis compartido por Drive y bueno, os agradecería que me lo enviaseis también a través de la tarea de Classroom y bueno, por disculpadme, ¿no? Las molestias que a lo mejor haya podido causar. Pero bueno, vamos a continuar un poco con las clases por donde nos habíamos quedado del psicoanálisis, ¿vale? Estábamos con el psicoanálisis, por eso habíais visto la película de Psicosis y pues bueno, habíamos visto al principio los tres, pues para entender un poco los conceptos, ¿no? fundamentales del psicoanálisis y vamos a continuar, o sea, ver un poco la definición, ¿no? En qué se basa fundamentalmente el psicoanálisis y vamos a ver con algunos de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Vamos a ver en esta parte, como veis aquí, esto que se llama primera tópica y luego la otra parte que vamos a ver que se llama segunda tópica. Son más o menos como dos divisiones diferentes de nuestro aparato psíquico que vienen a ser un poco más o menos casi lo mismo, solo que con otros nombres, ¿vale? Pero bueno, es un poco vamos a ver que cada tópica se divide en tres partes, ¿vale? Como que nuestro aparato psíquico, nuestra mente se divide en tres partes. Y es lo que vamos a ver aquí fundamentalmente, esas dos divisiones a dos niveles diferentes de lo que sería nuestro aparato psíquico, ¿vale? Y cada una de las divisiones se divide en tres partes. Tenemos que manejar un poco el vocabulario. Hoy vamos a ver lo que sería la primera tópica y con esto ya vamos a ir entendiendo también algunas cuestiones respecto también de la película de Psicosis, ¿vale? Comentaré alguna cuestión acerca de la película mientras voy explicando un poco todo esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la primera tópica y vemos aquí que pues el psiquismo, nuestro aparato psíquico, estaría formado por los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente. Vamos a ver tres niveles, ¿vale? Incluso podemos visualizar esta especie de división de los tres niveles, lo podemos visualizar forma vertical, ¿vale? Arriba, lo que se ve de lo que, y permitidme la palabra, ¿no? De lo que somos conscientes, ¿no? Sería nuestra parte consciente. Luego, un lugar intermedio en nuestro aparato psíquico sería el preconsciente. Y luego, ahí debajo de la alfombra, ¿os acordáis, no? Aquel símil que habíamos utilizado de la habitación blanca, etcétera, etcétera. Debajo de la alfombra, en el nivel más profundo, estaría el inconsciente, ¿no? Ahí donde no podemos acceder, pero que es lo que realmente marca nuestra vida psíquica, es decir, donde pone la importancia dentro de esta división, ¿no? Donde Freud marca lo que realmente determina nuestro aparato psíquico es la parte inconsciente, es lo más importante. ¿Vale? Entonces, lo que trata de hacer el psicoanálisis, como ya hemos visto, es tratar de acceder al inconsciente. Entonces,
la parte, un poco para hacer una especie de visión general, ¿no? La parte consciente vendría a ser así, algo así como la parte de la cual damos cuenta en nuestra vida de vigilia, de estando despiertos ahora mismo, tal como estáis ahora mismo. Bueno, igual alguno está medio dormido, ¿no? Pero tal y como estáis ahora mismo, pues todos los elementos que conforman esa parte consciente es pues más o menos cuando estamos despiertos. Es decir, se basa en un principio de realidad, regidos por las leyes de la lógica, para adaptarnos al mundo, ¿no? No es todo el aparato psíquico que sirve para adaptarnos a este mundo que nos rodea y, bueno, pues para poder vivir, desenvolvernos bajo ese principio de realidad, ¿no? Funcionamos la parte consciente funciona bajo ese principio de realidad, ¿no? Para poder desenvolvernos en nuestra vida de vigilia. Una vez que nos despertamos, empieza ya a activarse toda esa parte de la lógica, todo ese principio de realidad, pues para tratar con otras personas, comprender lo que está sucediendo. Y todo eso se basa en unos principios pues, basados en la lógica, basado en lo que Freud llama ese principio de la realidad, ¿no? De dónde estamos viviendo, dónde está nuestro pensamiento, nuestro aparato psíquico para adaptarse a lo que hay justo ahí alrededor y comprenderlo, ¿no? Básicamente. Eh, Nuestra parte consciente es, al fin y al cabo, pues toda aquella parte de nuestro aparato psíquico a la cual tenemos acceso, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ahora mismo pues soy consciente de que estoy aquí explicando unas cuestiones del psicoanálisis, grabándolo en vídeo, que luego lo enviaré a unos con el propósito de enviárselo a los alumnos. Pues bueno, pues todas esas cosas que hacemos para desenvolvernos en nuestro día a día, en nuestra vida de vigilia, nuestra parte consciente, ¿no? Es decir, es de lo que, repito otra vez, no está bien dicho, pero bueno, para entenderlo, ¿no? Es de lo que somos conscientes y lo que nos sirve para desenvolvernos en la vida real, en la vida de vigilia, ¿no? Leemos y seguimos explicando, ¿no? Son los datos inmediatos, los contenidos conscientes, ¿no? Los contenidos conscientes. Son los datos inmediatos de nuestra conciencia. Lo que tenemos aquí. Eh, pues me puedo acordar ahora, yo por ejemplo también está ahí la memoria, lo que pueda ser buena parte de la memoria inmediata, también parte de la memoria a largo plazo, pues de aquellas cosas de las que puedo acordarme, pues qué cené anoche, eh, eh, o por ejemplo también qué estoy observando ahora, soy consciente de lo que estoy observando ahora, soy consciente no solamente del exterior, sino también de lo que estoy sintiendo ahora mismo, de cómo me siento yo, etcétera, etcétera. Es decir, ser consciente de todos esos datos que me aparecen y a los cuales tengo acceso, ¿no? Son los datos inmediatos de la conciencia, ¿no? Responden a las leyes de la lógica porque la realidad nos exige, nos exige interactuar con ella bajo determinadas leyes de la lógica, porque si no, no podríamos interactuar con la realidad. ¿Verdad? No podríamos interactuar con ella. La realidad funciona bajo determinados parámetros lógicos y nosotros, a través de nuestro consciente, pues lo que hacemos es adaptarnos a esos parámetros que la realidad nos exige, ¿no? Para que haya una conexión con la realidad, una conexión con los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros en nuestra relación con otros seres humanos, cuando vamos andando por la calle, pues vamos dando un paso detrás de otro, ya eso implica cierta cantidad de una adaptación lógica al mundo, ¿no? Porque sé que si doy un paso así y luego otro así, voy a avanzar, es lo lógico, ¿no? Sé que va a pasar eso. Y entonces, pues bueno, pues funcionó un poco bajo esas leyes. En la parte consciente requiere cierta... em,
requiere funcionar bajo parámetros lógicos porque la realidad, que es aquel sitio en el que nos desenvolvemos en nuestro estado de vigilia, de cuando estamos despiertos, la realidad sí lo exige, ¿no? Y entonces nuestra parte consciente hace que podamos adaptarnos a esa realidad que tiene determinadas exigencias que fundamentalmente están basadas en principios de la lógica, ¿no? Entonces nuestra parte consciente se adapta de esa manera a la realidad. Y, y están gobernados por el principio de realidad. Pues bueno, esto es un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? El principio de realidad que consiste básicamente pues en lo que nuestra realidad, de nuestra vida de vigilia, nos exige, ¿no? Parámetros lógicos, pues bueno, lo que es nuestro día a día una vez que despertamos, ¿vale? Luego ya otra cosa es nuestra parte inconsciente, vamos a ver cómo funciona, que es como la otra cara de la moneda, es decir, justo al revés, ¿no? En nuestra parte inconsciente es mucho más caótica, no tiene nada que ver con la lógica, ¿no? Entonces lo que busca la parte consciente es la adaptación al mundo exterior, ¿no? Al mundo exterior, a la realidad, ¿no? Al fin y al cabo. Lo que el funcionamiento, la forma en la cual funciona nuestra parte consciente, esa forma en la cual funciona nuestra parte consciente, em, funciona de esa manera como una adaptación a las exigencias de la realidad, ¿no? Entonces, pues tiene una función muy importante, pero para Freud no es lo que acaba marcando lo importante de nuestra vida psíquica. Como ya os he dicho tantas veces, donde va a poner donde está la clave de bóveda, el epicentro del psicoanálisis está, de nuestra vida psíquica, está en la parte inconsciente. Ahí es donde se fragua lo que realmente somos, ¿no? Ahí es donde está lo realmente, lo realmente importante, ¿no? Fijaos, mediante el sistema percepción-conciencia, está vuelto hacia el mundo exterior, aunque también es capaz de atender a los estímulos procedentes de la vida psíquica anterior. Como os he dicho antes, también somos conscientes y podemos poder percibir perfectamente, pues, por ejemplo, nuestra vida psíquica interior, cómo nos sentimos, cómo estamos, qué estoy pensando yo ahora mismo en este momento, nuestros recuerdos, nuestra imaginación que elabora proyecciones hacia el futuro, pero todo eso forma parte de nuestra vida psíquica interior y también puedo ser consciente de esos determinados parámetros que también funcionan bajo determinadas leyes de la lógica, ¿no? Siguiendo secuencias lógicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo fundamental de la parte consciente es que todo tiene que estar más o menos bien estructurado para poder comprender la realidad que nos exige que la podamos comprender bajo esos parámetros, ¿verdad? Vamos a ver ahora después, no sé si nos va a dar tiempo a terminarlo, bueno, como mucho así a introducirlo un poco para poder continuar, porque nos va a llevar más tiempo esto, lo del inconsciente. Fijaos, Freud ya os he dicho que le da mucha importancia a lo que es, bueno, le da mucha importancia, es en lo que se centra fundamentalmente, a nuestra parte inconsciente, ¿no? Algo que hasta la llegada del psicoanálisis no se había dado, es decir, no le habían prestado la atención que para Freud se merece el inconsciente, porque realmente para Freud lo que nos define y lo que realmente somos y lo que nos va a decir cómo nuestro aparato psíquico es el contenido que haya en el inconsciente, es decir, debajo de la alfombra, ¿no? Recordadlo. Entonces, Freud de sí mismo Freud
supo, ¿no? De la importancia que tenía todo este estudio que había hecho con el psicoanálisis, los sueños, el descubrimiento del inconsciente y cómo poder estudiar el inconsciente, cómo acceder a través de los sueños. Pues Freud sabía de la importancia de esta especie de descubrimiento que había hecho a través del psicoanálisis, ¿no? Este descubrimiento del inconsciente eh, poner el foco ahí en el inconsciente. Tanto es así que el propio Freud dijo que había habido tres momentos importantes en la historia del pensamiento en la humanidad. Él lo llamaba el triple descentramiento, ¿no? Había habido tres descentramientos importantes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Descentramientos porque siempre se había pensado que el centro era algo y luego cuando se descubre otra cosa, de repente eso deja de ser el centro para empezar a ser otra cosa o directamente que no hay centro, ¿no? Entonces, para Freud ha habido tres momentos, os lo voy a explicar un poco porque los conocéis porque ya los hemos estudiado, ¿no? Y para recordarlo, para que veáis un poco la relación, ¿no? Con el pensamiento de Freud, con otras cosas que hemos estado viendo. Para Freud, el primer descentramiento importante fue con Copérnico y el heliocentrismo, ¿no? Toda la humanidad había creído, esto os acordáis perfectamente, ¿no? Toda la humanidad había creído que eh, la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y de repente se produce este descentramiento. Lo que creíamos que era el centro del universo deja de serlo para convertirse en un planeta más, ¿no? Para convertirnos en un planeta más. Entonces, para, para Freud esto es muy importante, estos descentramientos, ¿no? Porque, claro, evidentemente cambia la visión que tiene el ser humano de sí mismo, porque ya no estamos en el centro del universo, sino que somos un planeta más en la inmensidad del universo. Es decir, no somos importantes, somos unos más, ¿vale? De todo lo que conforma el universo. Por lo tanto, ahí se da el primer descentramiento que hace que el ser humano cambie la concepción de sí mismo. ¿Por qué? Porque ya por lo menos ya el ser humano no tiene ningún motivo para pensar que estamos aquí en el centro y que alguien nos ha puesto en el centro y que somos importantes, ¿no? Es el primero, y ya lo conocéis, el de Copérnico, ¿no? Con la teoría del heliocentrismo. El segundo sería el de la teoría de la evolución de Darwin, también dice Freud, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin en el sentido en el que de repente con la teoría de la evolución, hasta entonces, se pensaba que todos los seres vivos se habían creado exactamente de la misma, es decir, tal cual eran ahora, así habían sido creados, ¿vale? Se pensaba que no había habido cambios y entonces se pensaba que el ser humano podía seguir siendo el centro de la creación en el sentido en el que nos había creado de tal manera que éramos, por así decirlo, los preferidos dentro de la creación, nos había hecho con entendimiento, con raciocinio, para poder entender las maravillas de la naturaleza y así poder agradecérselo a quien hubiera que agradecérselo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se da esa circunstancia de que parecía que seguíamos siendo el centro de la creación porque nos habían creado de una manera especial, ¿no? Y de repente, con la teoría de la evolución de Darwin, se podía acabar concluyendo, o Freud por lo menos acaba concluyendo, que no somos nada más que una especie más dentro de todas las que hay, tampoco somos, ¿verdad? Entonces, con la teoría de la evolución, somos una especie más, ¿vale? Producto de la evolución biológica, igual que el resto de especies. Y luego, por último, el tercer descentramiento es el de Freud, el propio de Freud, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que había sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad era que se le había dado fundamentalmente importancia a
a nuestra parte racional. La historia del pensamiento le había dado mucha importancia a nuestra parte racional, a nuestra parte lógica, es decir, a lo que sería nuestro consciente. Luego, ya bueno, empezaremos el próximo día, nuestra parte inconsciente, que está regida por el principio de placer, no le afecta las leyes de la lógica, no somos conscientes de ellos, de inclinación inmediata al deseo, bueno, eso lo explicaré en el próximo día. Es decir, todo, realmente no se le había dado importancia a toda esa parte pasional, emocional, sino que lo que realmente importaba era nuestra parte racional. Entonces, en el centro estaba nuestra parte racional y llega Freud y dice, no, la parte consciente no es importante. Lo importante es lo demás, nuestra parte inconsciente. ¿Vale? Pues bueno, lo vamos a dejar hoy por hoy aquí. Como siempre, ya sabéis, agradezco de verdad que estéis ahí esforzándoos y nos vemos dentro de poco. eh, Bueno, nos vemos pronto. Un saludo.